En abril de 1912 se hundió el Titanic, ese barco totote que en su momento se anunció como el mejor de todos los tiempos. Hubo investigaciones, hubo desde luego especulaciones y hubo toda serie de situaciones alrededor de por qué se hundió el barco más grande del mundo. Bueno, pues a final de cuentas, una de las tantas y tantas versiones, que obviamente es la menos popular y la menos creíble, es que fue por tornillos, por remaches para ser concretos. En lugar de ser de un grosor así, pues eran así, o en lugar de ser así, eran así. Es decir, por ahorrarse dinero, porque era de todos modos un barcote, los remaches, tornillos y todos esos rollos eran más chicos que lo que se requería. Bueno, esa es una de las tantas versiones. Y hablo de este asunto por lo que pues ya se dio a conocer del peritaje del helicópterazo donde perdieron la vida los Moreno Valle. Muchos recordarán la tarde de aquel 24 de diciembre de 2018. López Obrador tenía eso, 24 días de ser presidente de este país. Era la víspera de la Nochebuena, que para los mexicanos pues es como nuestra Navidad, Nochebuena y Navidad, y fiesta y gran alaraca para el 24 de diciembre. Pero ya en la tarde, todo eso, por lo menos informativamente hablando, cambió radicalmente cuando se da a conocer el accidente. Mueren la entonces gobernadora de Puebla y muere el entonces senador, los Moreno Valle. Un matrimonio, y no solamente un matrimonio, sino de alguna manera gente que ha estado en el poder en Puebla desde hace muchos años. Moreno Valle armó toda una dinastía. Gobernó él en Puebla, después gobernó uno de sus alfiles, asistentes, manos derecha, incondicionales, y ya estaba empezando a gobernar su esposa. Una especie de sexenio y reelección de 3 periodos. El primer sexenio de él, el segundo sexenio de su íntimo y el tercer sexenio con su esposa. Así se las gasta nuestra heroica democracia mexicana. Pero todo eso terminó, y terminó por un helicópterazo. Lo que se ha mencionado en el entorno de este acontecimiento, pues he recibido toda clase de comentarios, desde que no se murieron porque nunca vimos los cadáveres. Yo muchas veces tengo acceso a información de esta naturaleza, no para mostrarla, pero sí por lo menos para tenerla, y en este caso nunca hubo la fotografía o el video o la evidencia de los cuerpos, aunque estuvieran en un estado, bueno, ya se podrán imaginar, o mejor dicho, ni se lo imaginen. Otro, pues es que fue un atentado. Otro, que era una manera de evitar que esta pareja pudiera llegar al poder en algún momento dado. Era evidente que los Moreno Valle, él como senador y ella como gobernadora, pues tendrían acceso a prácticamente un protagonismo especial. El caso es que a lo largo de estos meses y años se ha hablado mucho acerca de este tema. Estamos hablando del 24 de diciembre del 2018, así que estamos hablando de diciembre, enero, febrero, marzo. Estamos hablando de 15 meses después. Estamos hablando de un año que se cumplió en el 2019, más 3 meses más, enero, febrero y marzo, son 15 meses de aquel
accidente. Y bueno, pues al igual que con el Titanic, lo que falló fue esto, unos tornillos. El dictamen, que lo llaman preliminar, es estas cositas que se llaman actuador lineal, así se llaman, y aquí podemos ver dónde están. Actuador lineal de alabeo del sistema 1 tenía 2 tornillos sueltos, y el actuador lineal de alabeo del sistema 2 tenía fallas intermitentes. Esta gráfica, esta fotografía, dice aquí posición de los actuadores lineales en el helicóptero de los sistemas de aumento de la estabilidad SAS-1 y SAS-2. Esa es la versión oficial, y para ello pues se mostraron diferentes situaciones que confirmarían que hubo de parte de las empresas relacionadas con todo este asunto, pues hubo negligencia, hubo falta de mantenimiento, hubo no hacer caso a los reportes. Y aunque de alguna manera esto ya se venía creciendo, pues simple y sencillamente, poco a poco, se empezó a hablar más acerca de esta situación. El tema es hubo fallas en el sistema, en la operación en general. No se debió haber volado, lo dice el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, ya se había reportado con anterioridad, hubo fallas en el mantenimiento y hubo todo. El mismo Jiménez Espriu fue muy enfático al señalar que no hubo nada, digamos, fuera de lo ordinario dentro de lo extraordinario. ¿Qué significa eso? Significa que pasó algo que era muy difícil que pasara por todas las circunstancias de las que estamos hablando, pero que pasó. Posiblemente pudo haberse manifestado esta falla desde mucho antes, o pudo haberse manifestado mucho después. Que se haya manifestado esta falla de tornillos, de estas cosas que les acabo de mostrar, pues ahora sí que fue pues por estas situaciones pues que podríamos llamar extrañas, raras. Así que pues entre otras cosas, esto fue lo que dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes. Como mencioné en mi presentación, hoy mismo se está enviando el documento, todo el dictamen a la Fiscalía General de la República. Se trata de un accidente de orden federal y es la encargada. Ellos abrieron un expediente, la Fiscalía abrió un expediente, se incorporan estos documentos al mismo y ya es la Fiscalía de la República con la coadyuvancia de la Fiscalía del Estado de Puebla quien se encargará de los pasos siguientes, porque puede haber situaciones constitutivas de delito. Bueno, como ustedes ven, las causas son múltiples, no hay una sola causa. Había un equipo que estaba fallando, era la redundancia, a lo que falla el otro no hay redundancia. Eso se debe a que hubo una mala organización del taller, del operador, no se manifestaron adecuadamente las cosas, el helicóptero debió haber estado en tierra, lo hicieron volar. No comentó el señor subsecretario, pero entre el día 13 que se dio ese accidente y el día 24, perdón, la prueba de la falla, una nueva prueba de falla, y el día 24 hubo 31 operaciones. O sea, se cayó el helicóptero ahí, pudo haberse caído en una de las 31 operaciones antes, porque todas estas fallas pues coincidieron desgraciadamente en ese momento, pero fueron en otro. O sea, hubo una mala práctica en el operador,
una mala práctica en la tripulación que aceptó volar con las fallas que ellos conocían, ellos habían reportado, una falla en el taller de mantenimiento. O sea, son causas múltiples. Por eso nosotros, en alguna forma, haremos las auditorías técnicas y administrativas. Estamos suspendiendo las operaciones de los dos grupos, del operador del helicóptero y del taller de mantenimiento, y ya veremos cuáles son las sanciones correspondientes que pueden llegar a la suspensión definitiva de los mismos, ¿no? Bueno, pues en pocas palabras, y el mismo Jiménez Espriu lo dice en alguna parte de esta conferencia mañanera, en pocas palabras, no fue sabotaje, no fue atentado, no fue propiamente un error de maniobra, ni tampoco tuvieron que ver las aves. Simplemente son de esas cosas que uno no se explica. Entre el día 13, que se reporta esta falla de lo que acabamos de ver, y el día 24 hubo 31 vuelos, según lo que acabas de oír. ¿Por qué no pasó nada en esos 31 vuelos? ¿O por qué no pasó después de los 31 vuelos? Bueno, pues en pocas palabras, o crees o no crees. Por lo pronto, esta es la versión preliminar oficial.